El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes?, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. El Evangelio que acabamos de escuchar es muy importante en relación con la Iglesia, porque es uno de los momentos fundacionales de la Iglesia. Jesucristo vino al mundo para redimirnos y funda la Iglesia, instituye la Iglesia para que esa redención se extienda a todas las naciones y a todos los tiempos, como Jesús se lo dice a los apóstoles antes de la ascensión, que vayan y bauticen a todas las naciones, que le enseñen a cumplir la voluntad de Dios. Y mediante la Iglesia nos llegan los canales, los medios de la gracia, de la salvación, según el modo habitual, el modo ordinario, el modo en el cual Dios lo ha querido. Ha querido que ese sacrificio de Cristo en la cruz nos llegue a nosotros mediante la Iglesia, especialmente mediante los sacramentos. Y este momento que nos narra el Evangelio de San Mateo es uno de los más claros, de los más importantes, porque Jesús expresamente le dice: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La fundación de la iglesia sobre la roca, sobre el cimiento que es Pedro y los demás apóstoles. Cuando el libro del Apocalipsis nos describe la Jerusalén celestial, habla de sus cimientos y hace una nueva referencia a los apóstoles. El fundamento, el punto de partida, que es la confesión de los apóstoles, en el sentido de la manifestación de su fe en Cristo, porque ellos lo vieron, lo escucharon, lo acompañaron durante su vida y sobre todo son testigos de la resurrección, es decir, que Jesucristo no fue vencido por el poder de la muerte, sino que venció a la muerte y venció a lo que la muerte significa, redimirnos del pecado. Y este momento tan importante tiene lugar, tiene un contexto que es Cesarea de Filipo, nos dice el Evangelio, una región que queda al norte de la Tierra Santa, donde había una ciudad muy importante, dedicada a honrar al emperador, y tenía además un contexto geográfico donde había mucha roca, mucha piedra, una región montañosa. Y entonces los apóstoles, cuando Jesús dice esto, tenían la oportunidad de mirar alrededor y descubrir una ciudad sobre la piedra, que es la ciudad del mundo en ese sentido, como lo va a explicar también San Agustín, la ciudad de Dios y la ciudad del mundo. Esa ciudad del mundo, como nos dice San Agustín, que está fundada sobre el amor propio hasta el desprecio de Dios. Y la ciudad de Dios, que está fundada en el amor de Dios hasta el desprecio de uno mismo. Y entonces Jesús va a fundar una iglesia sobre piedra, pero ya no sobre la piedra de este mundo, sino sobre la piedra, sobre la roca firme, estable, permanente de la fe. Y entonces Jesús funda la iglesia con ese contexto, como diciendo: esto que estoy haciendo, esta ciudad con mayúsculas, no es una ciudad que se arraigue, que se fundamente en convicciones puramente humanas,
en glorias de este mundo, en fuerzas terrenales, sino en el poder de Dios. Por ese motivo, cuando Jesús pregunta ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre?, los apóstoles empiezan a darle las opiniones de la gente. Algunos piensan que es Elías, otros Juan Bautista, otro algún profeta. Todas opiniones que se referían a personas importantes del Antiguo Testamento, relevantes, muy dignas, muy nobles, pero no es Dios en esa opinión de la gente. Jesucristo no es reconocido como el único Dios verdadero que ha venido a redimirnos. Y por eso Jesús, después de esta pregunta general, para mostrarnos también a nosotros que nuestra fe no depende de ese consentimiento, de ese contexto, de las opiniones, sino que la fe es una verdad revelada por Dios, como se lo va a decir a Pedro. Entonces les pregunta, después de decir, ¿qué dice la gente? Bueno, ¿qué dicen ustedes? Porque los apóstoles son el fundamento. Y acá ya no está en el fondo pidiendo una opinión, sino que manifiesten la verdad revelada por Dios, que esta es la misión apostólica fundamentalmente. No es dar opiniones nada más, sino que es revelar la verdad que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Y por eso, ante esa pregunta, ¿qué dicen ustedes?, Pedro es el que responde y le dice, tú eres el Mesías. Pero dice algo más, no solo el Mesías, sino el Hijo de Dios vivo, que es una expresión muy intensa porque es un reconocimiento de la divinidad de Cristo. Al final del Evangelio nos dice que Jesús les ordenó a los discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías, un mandato que puede sorprendernos un poco, porque todos esperaban, o muchos, al menos un porcentaje importante, esperaba un Mesías puramente temporal, puramente terrenal, un Mesías que liberara a Israel de la opresión de los romanos y lo llevara a su plenitud, pero puramente natural, que dominara el mundo, que hubiera prosperidad social, que hubiera riqueza, pero no un Mesías que viniera a redimirnos, a rescatarnos del pecado. Jesús, cuando le da esta orden a los apóstoles, está intentando que no se confunda su mesianismo, es decir, ¿para qué Jesucristo vino al mundo? Cuando Pedro confiesa, tú eres el Mesías, ¿qué significa el Mesías? Significa aquel que viene a redimir del pecado, fundamentalmente. Un ungido de Dios, un enviado de Dios, que en este caso, como Pedro mismo lo dice, no es un simple enviado, sino que es el mismo Dios, es el Hijo de Dios. Y para evitar esta confusión, para evitar que se confunda la ciudad eterna con la ciudad terrena, para evitar que se confunda la fe auténtica con las opiniones de los hombres, para evitar que se piense que Jesús vino al mundo solamente para solucionar problemas sociales o políticos o económicos. Jesús lo que viene a expresar con esta pregunta y que Pedro responde por inspiración de Dios, vino para redimirnos, es decir, para el perdón de los pecados y para que un día podamos participar de la gloria de Dios en la Jerusalén del cielo. Este es uno de los acontecimientos centrales en la fundación de la Iglesia. Pero Jesús añade algo más, que también es muy importante. Le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, esta ciudad, este reino de los hijos de Dios, de salvación, de rescate del pecado, de redención, de abrir las puertas del cielo para nosotros. Le dice esto a Pedro y que eso, por supuesto, se va a llevar a cabo a lo largo de todos los tiempos. Pero le dice algo más, le dice, el poder de la muerte no prevalecerá contra ella, el poder del abismo, el poder del mal, el poder de la oscuridad, no prevalecerá, es decir, no triunfará. Pero ese poder, que es el poder del demonio en el fondo, el poder de Satanás, quiere destruir la iglesia, quiere hacer que la iglesia se convierta en otra cosa, quiere cambiar nuestra fe por las opiniones. El demonio va a atentar siempre contra la iglesia y especialmente, en el caso que nos va a narrar el Evangelio, contra Pedro. Lo vamos a ver el próximo domingo. La reacción posterior frente a una afirmación
muy sorprendente de Cristo, contra la cual Pedro reacciona, y no reacciona bien, no reacciona con fe. El demonio, le dice Jesucristo a Pedro, se lo va a decir después, ya cerca de la pasión, le dice a Pedro: el demonio, Satanás, ha pedido permiso para cribarte como el trigo, para destruirte. Pero Jesús afirma que Él permanecerá fiel solo por la gracia de Dios. Jesucristo que intercede, que interviene, que actúa para que esos ataques del demonio no nos hagan vacilar nuestra fe. Bueno, esto se lo dice especialmente a Pedro. Por eso nos anuncia la persecución, en definitiva, que se da de muchas maneras distintas, no siempre visibles, no siempre sangrientas, no siempre violentas externamente, pero ese poder de la muerte siempre quiere actuar para que nos alejemos de Dios. Jesucristo funda la Iglesia para que nos acerquemos a Dios, para que no perdamos ese vínculo de caridad, de amistad con Dios, y el demonio busca exactamente lo contrario: separarnos de Dios, clausurar nuestro camino hacia la patria del cielo, obstaculizar la salvación que el Señor nos quiere conceder. Debemos pedirle entonces con mucha fe al Señor que nos conceda esa gracia de pertenecer vitalmente a este reino de Dios, recibir su gracia, recibir su misericordia, acrecentar nuestra fe, para que también nosotros podamos continuar recorriendo este camino aquí en la tierra, en la iglesia militante, en la iglesia que está en lucha espiritual, y un día poder participar de la iglesia triunfante en la Jerusalén del cielo. Pidamos humildemente esa gracia. Que así sea.